Hola equipo, buenos días y feliz mitad de semana. Espero que el día de hoy te encuentres muy bien. ¿Qué crees? ¿Recuerdas que hace días te conté que quería comprar un libro? Porque a mí me gusta mucho leer. Bueno, resulta que ayer encontré la recomendación de un libro que me había recomendado mi amiga Hannah. Y pude darme cuenta que casi siempre las recomendaciones suelen tener una frase que haga que las personas queramos leer más de él. Es por eso que no dejaremos pasar más tiempo y seguiremos aprendiendo de las recomendaciones de los libros de cuentos y cuentos. El día de hoy, el objetivo de nuestra sesión es identificar frases que invitan a leer dentro de las recomendaciones. Durante mi modelaje, tú deberás enfocarte en qué hago para identificar la frase en la recomendación. A partir de ahora, comienza mi modelaje. El día de hoy, al iniciar la clase, la maestra dijo que seguiríamos trabajando con las recomendaciones. Voy a empezar a leer la instrucción de la actividad. Dice, lee la siguiente recomendación y subraya la frase que te invita a leer el texto. Muy bien, voy a leer el texto. Recomendación. El cuento de Hansel y Gretel trata de dos hermanos que un día se encontraron con un pájaro blanco que los llevó a una casita de chocolate. Ahí vivía una vieja que se los quería comer. Y a partir de este momento se puso muy interesante. Acabo de leer, ya leí. Ahora dice que debo de subrayar la frase que me invita a leer el texto. El cuento se miraba muy divertido. Quiero leer más de él. Pero, ¿cuál es la frase que me invita a leer en el texto? A ver, aquí veo una frase que dice, ahí vivía una vieja que se los quería comer. Pero, ¿qué pasa después? ¿Será esta la frase? Yo digo que sí. La voy a subrayar, pero antes de subrayar, voy a leer la frase para asegurar que esta sea. Ahí vivía una vieja que se los quería comer. Y a partir de ese momento se puso muy interesante. Alto, Danixa. La frase que yo estaba eligiendo es la incorrecta. La correcta es, a partir de ese momento se puso muy interesante porque aquí está me está motivando a mí a seguir con la lectura, porque me dice que se pone muy interesante. Entonces, sí, esta es la frase del texto que me invita a leer. Voy a subrayar. Ahora, la siguiente pregunta dice, ¿cuál es el adjetivo de la frase que te invita a leer la recomendación de Hansel y Gretel? A ver, el inciso A dice momento, pero a ver, Danixa, un adjetivo es algo que ya hemos visto. Es una palabra que le da una característica o una cualidad a algo. A partir de este momento, un momento me suena como a tiempo, no tanto como una característica. No, momento no es un adjetivo. Ahora, interesante. A partir de este momento se puso muy interesante. Mm, el cuento es interesante. El sustantivo es interesante. El cuento es el sustantivo. Interesante es el adjetivo que es la característica del cuento. Interesante, sí, muy bien, Danixa. Lo voy a subrayar. La última actividad dice, escribe una frase que te invite a leer empleando las siguientes palabras. Para invitarme a leer un libro, necesito una frase que atrape a la persona, que le haga sentir que el libro o el cuento está interesante. Tengo las palabras interesante y cuento.
Voy a pensar. Ya sé. Atrévete a leer este interesante cuento. Sí, quedó fabulosa. Acabo de escribir esa frase. Ahora, equipo, es así como termina mi modelaje. Y ahora tienes 10 segundos para pensar en la pregunta de enfoque. ¿Qué hago para identificar la frase de la recomendación? Lo que hago es que leo la instrucción. Identifico la frase en la recomendación que me invita a leer aún más de este texto. Localizo el adjetivo en la frase. Creo una frase utilizando dos palabras. Ahora, equipo, es tu turno de realizar tu práctica independiente. Te deseo mucho éxito y te mando un fuerte abrazo.